De acuerdo a mi experiencia de todos estos años de escuchar gente y de atender, y bueno, además de lo que uno ha estudiado, lo que, digamos, y habiendo tenido mucho contacto con animales también, un tema que me ha llamado mucho la atención, es una relación que me ha gustado hacer, es la de observar que la violencia de alguna manera tiene su origen en una emoción que es fundamentalmente la envidia y los celos. Y esto, después de años de criar animales domésticos, y teniendo varios a veces en la casa, era muy típica esta escena de que cuando se le servía la comida a cada uno en su plato, a pesar de que cada uno sabía cuál era su plato, normalmente cada uno iba a revisar el plato de los demás para ver si era exactamente lo mismo, ¿no? Como esta situación fundamental de, bueno, a ver qué tiene el otro que yo no tengo, qué ventaja tiene de la cual yo no dispongo. Y normalmente, frente a esto, en algunos casos, si depende de la personalidad y de la presencia del animal, normalmente los que eran más agresivos eran los que normalmente se poseían de la comida de los otros, ¿no? Los desplazaban, los corrían, a veces los agredían inclusive para lograr algo más que lo dado. Nosotros somos fundamentalmente, digamos, en una parte producto de la evolución biológica y somos también animales, compartimos con ellos toda nuestra estructura orgánica y también nuestra formación, ¿sí?, en lo más básico. Y en esto creo que nos parecemos muchísimo. Creo que si observamos a veces ciertos grupos humanos que se mantienen todavía en cierto nivel de basicidad, podemos observar estas mismas reacciones de la misma manera. Siempre detrás de la violencia hay miedo. Es una reacción, una respuesta al miedo. Fíjense que cuando un animal está asustado, muchas veces un perro, acorralado, su reacción es violenta, pero es una reacción puramente defensiva. ¿Sí? El animal tira dentelladas hacia todos los lados, de alguna manera tratando de no ser agredido. Y bueno, su respuesta para no ser agredido es una respuesta violenta. ¿Cuántas veces, y esto a veces nos pasa mucho a los hombres, ¿no?, fundamentalmente, que por lo menos en algunas generaciones no estamos muy habilitados a responder desde la verdadera emoción, sino que prácticamente a veces ni sabemos qué emoción nos está embargando, y nuestra respuesta siempre tiene que ver con una respuesta agresiva que detiene a la otra persona, que no la deja acercar, y de esa manera no nos compromete en tener que demostrar nuestra verdadera emoción. Siempre que estamos en alguna estructura de relaciones que pueda ser familiar, laboral, religiosa, política, social, siempre hay un desnivel de poder, ¿sí? Y normalmente siempre hay personas que son como más activas en la manifestación de este poder y otras que se adscriben a este poder, porque a veces no les queda más remedio. Entonces, normalmente aquí aparece también el tema de la agresión y de la violencia, debido a que en la forma que tenemos de responder a este poder del otro, muchas veces mi respuesta es violenta. También tenemos mucho miedo a veces a las personas que ejercen poder sobre nosotros, en cualquier ámbito que éste sea. Y bueno, normalmente uno responde a ese miedo a través de atacar o agredir, y eso va formando desde niños mecanismos de defensa que nos hacen responder frente a la agresión. Si somos personas de tipo más activo, más yang, como dirían los chinos, que normalmente responden, tienen una respuesta enérgica frente a otras personas, nuestra respuesta va a ser la agresividad. Y en personas que son de tipo más pasivo, yin, que es como que son más soportativas, la respuesta a la agresión va a ser la sumisión o una respuesta adaptativa. ¿Sí? ¿A qué llamamos una respuesta adaptativa? Me amoldo, me acomodo a esta agresión que estoy recibiendo. ¿Sí? Muchas veces incluso
qué sé yo, el ámbito familiar es muy común, ¿no? Esta cosa de, bueno, chicos, hablemos bajo porque el papi está enojado, entonces todos están respondiendo adaptativamente a este presunto mal humor o posible desborde del jefe de familia, estando todos en silencio, cuchicheando por los rincones, tratando de no generar ningún disturbio. En los distintos ámbitos que tienen que ver con nuestra relación con otros seres humanos, normalmente vamos a tener, digamos, frente al miedo, al poder que ejercen tanto en lo familiar como en lo laboral, social, político, religioso, normalmente siempre hay una respuesta a percibir esto que nos atemoriza como un ataque o agresión, y frente a eso también respondemos. En la historia de nuestra formación como seres humanos, normalmente hemos ido desarrollando mecanismos de defensa, una forma de adaptarnos a recibir agresión física, psicológica, del orden intelectual, religiosa, del tipo que sea, y vamos a reaccionar a ella de acuerdo al tipo de personalidad que nosotros tengamos. Las personas que son más activas responderán con agresividad, con acción, mientras que las personas que son de un tipo más pasivo, más yin, como dicen los chinos, su respuesta va a ser de sumisión o sino algún tipo de respuesta adaptativa. Como muchas veces doy el ejemplo, esta respuesta adaptativa puede ser, bueno, que si frente al padre que llega enojado a la casa y molesto por algo y golpeando puertas, la madre le dice a los chicos, por favor, manténganse en silencio, no hagan ruido, que van a molestar al papá, ¿no? De alguna manera, todo el sistema familiar se adapta ante la posible agresión de uno de sus miembros. Bueno, la violencia la podemos vivir en todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los niveles. El tema es que también muchas veces por estos mecanismos de defensa, estas reacciones adaptativas, no hemos aprendido a poner límites, ¿sí? A ponerle límites a la agresión de los otros, a los límites a las agresiones que recibimos en lo social, y que tal vez por toda la historia que hemos vivido en el siglo pasado, fundamentalmente aquí en esta región del mundo, nos hemos adaptado mucho a resistirnos y adaptarnos frente a las distintas clases de violencia a las que nos hemos tenido que adaptar y sobrevivir. Por eso es que muchas veces no tenemos como aceitado el mecanismo de los límites. Muchas veces no sabemos distinguir entre lo que es amor y agresión. ¿Por qué? Porque muchas veces al haber crecido en medios donde de alguna manera se ejercía fuertemente la violencia, y no estoy hablando tanto de la violencia física, sino que más que todo en la violencia psicológica. La descalificación que recibimos de otras personas o el descalificar a otros normalmente es una forma sutil de violencia psicológica que daña mucho el psiquismo de la gente y que nos deja siempre como en un estado de minusvalía frente al otro. Muchas veces esta adaptación hace que terminemos enfermándonos en esta necesidad de estar todo el tiempo tratando de validarnos frente a un otro que establece tantas exigencias y pone tantas barreras para poder alcanzar a ser amados que termina minando nuestro psiquismo. Hablamos de alguna manera lo que puede ser la violencia ejercida en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, pero también socialmente y a través de los medios de difusión nosotros recibimos mucha violencia que podríamos llamar de orden intelectual, ¿sí? Nos muestran o nos quieren hacer creer que determinadas cosas nos agreden, tener que vivir a la defensiva,
esta cosa de, por ejemplo, permanentemente estar mostrando actos delictivos, violencia en las calles, hace que, y conozco mucha gente incluso mayor, que cada vez tiene mucho más miedo de salir a la calle debido a que creen que viven en un mundo donde van a ser agredidos permanentemente. Y como siempre digo, si en este mundo no estuviera lleno de gente buena, el mundo se hubiera venido abajo hace mucho tiempo. Frente a todas estas situaciones, los seres humanos nos hemos ido adaptando. Y bueno, como estamos hablando de la acción de las flores de Bach alrededor de este tema, podríamos pasar un poco a hablar de esto. La violencia frente a uno mismo y frente a los demás, en realidad son las dos caras de una misma moneda, ya que muchas veces como mecanismo hemos incorporado esta cosa de estar permanentemente defendiéndonos, nos olvidamos de que nosotros somos nuestro principal atacante normalmente. Por eso una esencia floral que en este tema es fundamental es Crabapple. Crabapple, que es la flor que nos ayuda a querernos y a respetarnos. ¿Y por qué Crabapple? Porque normalmente cuando hemos vivido en ámbitos, hemos crecido en ámbitos donde se ejercía cierta violencia psicológica, nosotros aprendemos que la forma de ser amado y la forma de amar es a través de ejercer cierto grado de violencia psicológica. Cuando nos reímos muchas veces en los cursos cuando estamos hablando de chicory y de cómo funciona el tipo chicory, esta madre que en aras de dar amor termina asfixiando y termina generando permanentemente culpas en todos los que hay a su alrededor. Esta es una forma también de ejercer violencia. Muchas veces en los cursos hablamos de, cuando estamos presentando, por ejemplo, las características de la flor chicory, que es la flor que representa el amor maternal verdadero, aquel amor que nutre y nos hace crecer, que en su desequilibrio ejerce un grado de violencia psicológica muy fuerte en las personas. La persona en estado chicory normalmente genera extorsión, manipulación, siempre en aras del amor, pero de un amor mal aprendido. Y esto se va transmitiendo de generación a generación, porque es la manera que conocemos de amar. Lo mismo que muchas veces la forma de amar que ejerce Vine, que es la flor de las personas que son dominantes, que a veces pueden caer en el autoritarismo. Es muy importante que en los grupos humanos haya alguien que ejerza la autoridad, el liderazgo, que de alguna manera una persona que tiene una visión un poco más amplia de los procesos, de a dónde cada actitud nos puede llevar, nos guíe. Pero esta forma de ejercicio de poder desequilibrada nos va a llevar a una desvalorización total de todas las demás personas que están alrededor de esta persona Vine, donde casi todos van a ser algo así como minusválidos emocionales, temerosos, pequeños, incapaces de tomar iniciativa debido a la fuerte acción de poder de esta forma de dar amor. También tenemos la forma de dar amor que puede tener un tipo bitch, la flor de las personas que ansían la perfección en el mundo y en aras de la perfección tienen una mirada que a veces es tan crítica que termina también desvalorizando e inhibiendo a todas las personas que hay a su alrededor. ¿Sí? Es como que nunca alcanzan los que están alrededor de un bitch a poder cumplir con todas las expectativas que son tan altas de esta persona, que también en aras de tal vez tener un mundo mejor, mejores relaciones, terminan generando el efecto opuesto. Todo esto lo estamos diciendo en el ámbito del tema de la violencia con uno mismo y la violencia con los demás. Cada uno de estos tipos florales que mencioné, que son a manera de ejemplo, no podría hablar horas de los distintos tipos florales y cómo ejercen el poder y la violencia,
Simplemente estos tres ejemplos nos sirven para entender cómo el amor mal aprendido, y nosotros al hablar de la violencia creo que estamos hablando del amor mal aprendido, del desconocimiento del verdadero amor, de la forma de poder relacionarnos desde un lugar de generosidad y no de falta, nos llevan a estas situaciones que nos anulan de pronto como personas o que terminan dañando a otros. Como herramientas son excelentes. El tema aquí, y esto es creo que muy importante traerlo a colación, es el tema de que exista una conciencia, porque si yo no tengo una conciencia de dónde estoy fallando, muy difícilmente puedo encontrar la forma de sanarlas, por lo menos desde esta visión de las flores. O sea, los pasos de la curación tienen que ver con los pasos de la autoconciencia, o sea, cuando yo me doy cuenta de que tengo una emoción en desequilibrio, estoy ejerciendo mi poder de una manera equivocada, es que puedo transformar. Y ahí las flores son las herramientas que tenemos para poder transformar esto. Pero vuelvo a decir, si primero no tengo un punto de conciencia donde me puedo dar cuenta qué es, dónde algo está mal, y que este algo que está mal me está haciendo sufrir a mí y está haciendo sufrir a las personas que están a mi alrededor, ahí recién puedo partir y utilizar las flores como una ayuda para equilibrar esto y para poder generar un entorno tanto externo como interno más favorable y más pacífico. Hablamos de violencia colectiva y en realidad todo lo colectivo es la suma de las distintas individualidades. Entonces, si nosotros estamos queriendo trabajar para lograr un mundo mejor, un mundo donde haya más paz y más armonía, nuestro primer compromiso, y el único y el más importante, es el de trabajar en esto en nosotros mismos. Cada uno de nosotros, frente a esta temática, es un poderoso agente de cambio. Y este poderoso agente de cambio tiene que ver con cambiar uno fundamentalmente. Cuando uno cambia, cambia el entorno. Cuando uno equilibra algo y mejora algo, mejora su entorno inmediato. Y la suma de muchos entornos mejorados genera una sociedad mucho más tranquila, mucho más armónica, mucho más justa. Hace unos años se hizo una experiencia con meditación trascendental, MT, se hizo en varias ciudades del mundo, incluso en una ciudad argentina, que fue San Carlos de Bariloche. En esa experiencia lo que se logró es una masa crítica de personas enfocando sus energías en la meditación durante todo un día y inmediatamente todas las estadísticas de violencia, las estadísticas policiales disminuyeron en un 80 o un 90%. Esta experiencia también se hizo en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, creo que fue en los 90, y también prácticamente no hubo actos delictivos en los 3 días que se hizo esta experiencia. Entonces, creo que estas experiencias nos tienen que llevar un poco a una reflexión. Si estamos hablando del tema de la violencia como algo doloroso que como seres humanos nos afecta en la humanidad toda, entender que cada uno de nosotros tiene en sus manos una poderosa herramienta de cambio. ¿Cuál es? La de transformar su propia individualidad. Y las flores de Bach, en este sentido, son una hermosa herramienta de la que disponemos para poder ayudarnos en esta transformación. Mi responsabilidad frente a la violencia colectiva tiene que ver con, fundamentalmente acá acudo un poco al psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que hablaba de la sombra, que es nuestra parte oscura. ¿Qué es nuestra parte oscura? Aquellas partes de nosotros mismos que no reconocemos en nosotros y que proyectamos en nosotros. Entonces, si yo puedo ver y tomar como ejercicio que todo lo que me irrita de otro, todo lo que me violenta del otro, en realidad es algo que vive en mí, yo puedo trabajar todo este mecanismo violento en mí, ¿sí? Y nosotros tenemos
una maravillosa herramienta, como siempre digo, y que ya lo he dicho en otros momentos de este video, las flores de Bach, que nos permiten trabajar todo aquello que proyectamos en otros también. Muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo puede ser si a mí siempre me estafan? ¿Por qué yo tengo que trabajar la estafa en mí? Y en realidad los otros deberían trabajar este tema. Y esto no es así. O sea, los demás, en plano psíquico, son simplemente pantallas de proyección de lo que yo no conozco de mí mismo. Entonces, la invitación a trabajar el tema de la violencia es en cada uno de nosotros, no enarbolar banderas de cambiemos, luchemos por la violencia, luchemos por la paz. O sea, me parece totalmente absurdo luchar por la paz. Por la paz no se lucha, la paz se gana y la paz se genera interiormente. Entonces, hagamos este trabajo interior, volvamos nuestros ojos hacia adentro, veamos en nosotros mismos y lograremos un mundo mucho mejor.